Bueno, como veis, soy José Ignacio Carmona Iñaki. Hoy es día 7 de septiembre del 2024. Son las 7:30 y estamos en uno de los lugares para mí predilecto, como es Melque, Santa María de Melque. Poco puedo decir de este lugar que ya no conozcáis. Son muchos los reportajes, os invito a pasar. Y lo bueno que tiene mi queridísimo Melque, al que llevo décadas viniendo, en todas las épocas, a todas las horas y sobre todo en la soledad de la noche, cuando no era un centro de interpretación como lo es hoy en día, sino un lugar prácticamente abandonado, donde de alguna manera solamente se utilizaba como corral, rodeado de tumbas antropomorfas, y aprovecho la soledad antes de que me cierren y volar el dron para deciros que voy a hacer una experiencia TFI a la cual os invito. Mirad, sitios en los que he grabado muchísimo. El Arcosolio. Este es un enterramiento privilegiado sobre el que se erigió Santa María de Melque, iglesia protovisigoda ubicada en los Montes de Toledo. Debajo, en esa dirección, hay un silo subterráneo que lleva a aquel pozo, y una de las hipótesis es que en esa misma perpendicular haya unas galerías todavía por descubrir, donde la tradición oral habla que Santa María de Melque está unida a San Martín de Montalbán, un castillo templario que se ubica equidistante unos kilómetros de aquí, y ambos lugares forman parte de la bailía templaria de Montalbán. Pero hoy no hemos venido a hablar ni de templarios, ni de esoterismo, ni de simbolismo. Hoy hemos venido a hablar de TFI. ¿Y qué es la TFI? Transcomunicación instrumental o sí auditiva, es decir, grabar con soportes no sugestionables voces de origen desconocido. La hipótesis puede ser variadas, luego lo veremos a vuelo de dron, donde voy a dar un máster sobre la investigación psicofónica. Ahora solo resta el contaros una serie de anécdotas. Aquí he traído todo tipo de personas, médiums, rabinos, cabalistas, y fijaros qué curioso, porque uno de los lugares donde más sostenía voces, mira, ahí está el cimborrio de donde arranca la torre, y ahí había un árbol de la vida, una flor de lis, en fin, había un rico simbolismo, y cuando la luz entraba por los ventanucos, dividía y compartimentaba Melque en estancias imaginarias sutiles. Lo curioso es que cuando se proyectaban y caían hacia aquí, tanto la medium, que no sabía nada, no traía información, yo no doy información previa cuando me acompaña una persona a estos lugares, como el rabino cabalista, me dibujaron que esto era un portal energético, era un portal interdimensional, la energía estaba alterada, y concretamente el rabino cabalista me habló de que prácticamente aquí se proyectaba un imaginario árbol de la vida, y aquí caía Malkut. Curiosamente, es un lugar donde he tenido voces que se identifican, por ejemplo, con los ángeles. De hecho, mi amiga Ángela Gileri, una reconocida medium muy discreta, que no hace un espectáculo de su videncia, sino que ayuda espiritualmente a las personas que lo requieren, me habló que sentía y que llegó a visualizar un poderoso ángel que se ubicaba como guardián de este lugar en ese mismo emplazamiento. Donde vamos a salir, también he obtenido multitud de voces. Esto que estamos viendo se supone que era como un lugar donde se depositaban reliquias o el propio cementerio o camposanto de una comunidad de monjes que habitó Melque. Melque fue habitado, pasó por etapa cristiana, visigoda, romana, en fin, ponerles el orden cronológico que la historia impone. Aquí, en este lugar, desde el exterior de esta reja,
porque se cierra por la noche, Iñaki ha obtenido multitud de psicofonías que interactúan de una manera inteligente y responden a mis preguntas. La soledad de la noche, sin ninguna contaminación de ningún tipo, de ningún campo, sin ningún tipo de ruido extraño o espúreo que pueda hacer recrear una ilusión fónica que mis oídos me engañen. Estoy hablando de contestaciones inapelables. En este periplo que os estoy invitando a hacer conmigo, antes de proceder a hacer una grabación cuando se vaya el guarda, que me quedaré en completa soledad, deciros que otro rincón privilegiado está en el exterior. Y ese rincón privilegiado es un lugar aquí detrás. Yo accedía desde esa ventana y también he obtenido multitud de voces que curiosamente decían alto, detente, espera, cómo pasar a un umbral distinto, como si fuera pasar de una distinta energía o de un distinto portal de realidad a otro. Esas voces normalmente me invitaban a tener una atención y un cuidado que realmente es de lo que se trata. Estamos hablando de un lugar sagrado, de un lugar caracterizado por una energía que no deja indiferente a quien está en él. Desde esa puerta, una vez por fuera, tuvimos la oportunidad de ver un fenómeno de aporte. Una paloma crucificada que pudimos ver dos personas en bien entrada la madrugada y que no le damos explicación. También pudimos ver una vez en la oscuridad de la noche los ojos brillando de un animal, pensamos que era un animal salvaje de montería y era un perro negro, y lo curioso era que aun ofreciéndole comida tenía un temor reverencial a pasar la puerta, con lo cual lo hacía reptando. Esto es Melque, este tipo de historias son las que he vivido en este lugar que estáis contemplando, que es el llamado Escorial Visigodo, y un monumento tan desconocido como querido. En lo que tiene que ver con la Neberbe, con la Mesa de Salomón, con los visigodos, con los templarios, yo os remito a mis otros documentales en este mismo canal, Iñaki Conciencia, o a mis libros Toledo, la Mesa de Salomón, Santa María de Melque y el Tesoro de Salomón, o La España Mágica y tantos otros. Bueno, pues aquí me tenéis otra vez. Obviamente he esperado a que se fuera la gente, está volando el dron sobre el que montaré una especie de curso o máster sobre lo que ha sido la investigación psicofónica. Sigo en este lugar privilegiado que es Santa María de Melque. Yo lo llamo una puerta interdimensional o una herramienta o lugar caracterizado desde la antigüedad, ¿no? Todas las civilizaciones que han ido pasando le han dado una consideración de un lugar privilegiado, y sea como fuere, es un catalizador que nos conecta de alguna manera con algo que está en nosotros mismos y nosotros lo proyectamos fuera y creemos que esto lo facilita, o que realmente está ahí, y esto sirve de catalizador para que se manifieste esa energía, ese mundo espiritual, ese mundo de lo trascendente, ese mundo que nos apasiona y al que no le damos solución. Se ha ido la gente, como digo, mirar el entorno, dejado aquí los aparatos. Yo llevo viniendo muchos años, muchísimos años, décadas, y podía haber venido de noche, que es cuando la censura de la conciencia cae, nuestros biorritmos se adaptan a otra realidad, pero he preferido que mantengáis esta luz del día, que para mí es maravillosa, que es el atardecer. En completa soledad y con esta mi grabadora, yo os invito a hacer algo que luego vendrá el trabajo del laboratorio, pero que en este momento es algo tan sencillo en soledad. He estado haciendo una serie de meditaciones, bajando un poco lo que es mi ritmo del día a día,
Ya comenté que lo que son las oraciones son una especie de mantra, y desde ese estado en el que ahora me encuentro he pedido permiso a los guías del lugar, he ritualizado, digamos, mi metodología, y ahora quiero que sencillamente me acompañéis a esta experiencia. Santa María de Melque, 7 de septiembre, 8:30 de la noche, José Ignacio Carmona, Iñaki, para el canal Iñaki Carmona, Conciencia, Misterio. Me dirijo a nuestros amigos guardianes, a esas voces que responden, no siempre, que siento que en este momento me observan, siento con un sentido que no es un sentido ordinario, y si hay alguien o algo que tiene permiso en la soledad para poder darme un mensaje, ¿me puedes decir tu nombre, voz amiga? Te pido permiso, mi ánimo no molestar, quiero entender para dar esperanza a mucha gente que necesita creer, oír, meditar. Tú que ya estás en el otro lado, ¿puedes darme, por favor, un mensaje alto y claro? A vosotros, que fuisteis, que se supone que tuvisteis cuerpo, que se supone que vivisteis la experiencia de la carne, que agotasteis la realidad del espíritu para adquirir experiencia y elevaros. ¿Cómo es la constitución de vuestro mundo? ¿Hay oído algo raro? No sé si lo habrá captado la cámara. ¿Hay alguno de vosotros que necesite ayuda, oración? ¿Sabes en qué estado te encuentras en este momento? ¿Sois uno o sois muchos? ¿De qué depende que la comunicación exista? ¿Qué leyes rigen vuestro mundo que yo pueda entender de una manera sencilla? Dios está aquí. La energía Dios, ¿qué es en el lugar en el que te encuentras? Si fuiste una persona, yo así lo creo, ¿cómo puedo entender de una manera sencilla que la muerte
es solo una palabra que no describe la realidad total del ser humano? Pido por todas las voces, por todas las almas, entes, por todas las personas, por todas las energías que estén confundidas, que necesitan ayuda, que mis guías, si los llevo, a los que imploro su asistencia, eleven estas almas hacia la fuente de la que formaron parte para que se reintegren en la unidad de Dios. ¿Hay algún alma santa? No importa su religión. La religión para mí es un báculo para el mundo. Es un báculo para el camino hacia lo trascendente. Vosotros ya estáis en lo trascendente. Solo una palabra para que la gente que en espíritu estará en otro espacio-tiempo, que será cuando visualicen este documental. ¿Podéis darnos una sola palabra, aunque sea un monosílabo, para que no quede duda de que Dios, de que lo trascendente, de que la vida continúa? Nada más. Gracias. Descansar en paz. Padre nuestro, bendice, acoge e integra a todas las almas que perdidas busquen la luz y no sepan cómo encontrarla. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Que salgan una contigo, Hashem. Gracias, Armiñas. Bueno, pues ahora ya una vez en casa y corregidos todos los errores técnicos, vamos a proceder a la otra fase, que es, hemos empezado la experiencia en Melque, en el interior de Melque, nos hemos ido fuera, habéis tenido una experiencia inmersiva virtual, es decir, me habéis acompañado en lo que es una experiencia de campo. Luego he llevado a cabo aquí lo que es el proceso, edición, trabajo de editor de audio sobre las psicofonías, y ahora obviamente creo que estáis esperando los resultados, que es lo que os voy a mostrar. En principio pensaba que había tenido unos resultados muy pobres y quería ser con vosotros completamente honesto y deciros, oye, no siempre se graba, pero hay cositas y por eso ayer cuando subí el vídeo rectifiqué y borré para volver a rearmar estas cosas que han aparecido, y en una segunda reedición sin tanta precipitación
y a ver qué os parece. Me gustaría escuchar vuestros comentarios. Sigue habiendo alguna audiabilidad que es poco clara. El contenido, como os dije, no siempre es tan claro. No esperéis esas psicofonías que estáis acostumbrados que os presente. Sí os digo que soy muy escrupuloso con que los ruidos, monosílabos, exabruptos, no me interesan para nada. No suelo trabajar con ello. Pero como os dije que iba a hacer de principio a fin, siendo honesto y fiel a lo que a la experiencia, ¿no? Al recorrido, la experiencia, que si no había resultados también lo iba a mostrar, pero sí, os voy a presentar incluso con dudas sobre el contenido de lo que creo entender, el resultado de la experiencia de Melque. Si os digo que al final de la misma sigáis en este canal, en este reportaje, porque os voy a, sobre imágenes de Don, os voy a montar una especie de relato o de masterclass sobre lo que son las propiedades del sonido, que ya os dije que no nace con Raudive, ni la aparatología moderna, ni Jugerson, ni eso reciente, no tiene absolutamente nada que ver lo transpersonal, la parapsicología con lo espiritual trascendente. Si permanecéis atentos después de escuchar las grabaciones, os va a interesar mucho el reportaje porque vais a redescubrir que ya en las grandes tradiciones herméticas y en grandes textos como la Eneada, el Asclepio, en fin, textos muy profundos, se habla de algo, algo que son comunicaciones con lo desconocido a través de medios o soportes, en este caso no grabadores porque no existían, pero sí de soportes mecánicos. Interesante, ¿verdad? Vamos a escuchar las grabaciones. Bien, la primera psicofonía es una cosa un poco bastante rara. Hubo una bandada de pájaros allí. Quiero deciros que yo también he escrito soy creador nacional de pájaros, he escrito en revistas de ornitología, he hecho audiciones de canto de pájaros y, en fin, procesamiento de sonido de pájaros. Reconozco perfectamente algo que no estaba allí. Y digo esto porque es muy propio de todo lo que tiene que ver con el mundo de lo desconocido, lo que llamamos el lenguaje de los pájaros, que lo voy a explicar luego en el reportaje que vamos a escuchar a continuación. Y esto es llamativo porque allí es cierto que anidan algunos pájaros o se meten incluso a dormitar en el interior de Melque, pero lo que es inaudito es que una bandada de pájaros se grabe cuando allí doy fe de que no había ninguna bandada de pájaros y no deja de ser llamativo. Vamos a escucharlo. Incluso entre medias de la bandada se puede escuchar lo que yo interpreto como una especie de voz, pero como está muy saturado por esta, que además es este corte, luego no prosigue la grabación, lo suyo sería que siguiera la grabación, pero en otra ocasión ya grabé a través de la radio, voces directas de radio, grabé lo que son cantos de canarios timbrados, como los que yo tenía. Esto era a las 4 de la mañana de noche y estaba grabando y apareció en ruido blanco un canto perfecto, perfecto de un canario. Curioso, ¿verdad? Esto de lo desconocido no deja de sorprenderme. Vamos a volver a escuchar. Aquí hay una voz, pero no adivino el contenido. Bueno, a ver si lo adivináis vosotros. Otras cuando estaba hablando del tema, les hago la pregunta de la conformación de su naturaleza, dimensión, cómo es, con una o dos palabras me pueden ayudar a entenderlo. Hay una voz que dice, estúdiala. Vamos a ver. Vamos a quitar el micrófono, vamos a acercar. O sea que la constitución de su mundo me invitan a estudiarlo. Ya os dije que no te daban claves.
alguna grabación que he tenido en un estado de vibración muy alta, como aquella de un Aleph sin cuerpo, que pertenecía a un contenido cabalístico puro y duro, son muy excepcionales. Tenemos aquí otro que dice, a ver, cuando les estoy hablando de los ángeles y de la energía de Dios, que es para ellos, si me pueden ayudar a acercar esa naturaleza de lo ignoto, de lo indescriptible. No sé si dice, ellos nos transforman, o vamos a escucharlo, o es nuestra forma. Por favor, si me ayudáis, me vendría muy bien, porque aquí el oído no cerraría un contenido exacto, ¿eh? Puede ser ellos o él nos transforma o es nuestra forma. Yo entiendo, ellos transforman. Esta es interesantísima, ¿eh? Esta, si os ha sorprendido la que acabáis de oír, veremos a ver esta. Porque esta dice de pronto, a ver, que tú nos oyes o tú nos oyes. El que no me queda claro, porque, claro, os he dado cuenta que las grabaciones hay que primero identificarlas, hay que segregarlas y muchas veces donde cortas con el editor te arriesgas a perder alguna sílaba o el inicio de una sílaba que si cortas demasiado pues no queda claro. Yo creo que dice que tú nos oyes. O tú nos oyes. Yo quiero ser honesto y deciros que obviamente os he puesto algún ejemplo que son claras. Podemos podemos disentir sobre el contenido, pero son voces. Pero no todas, lo habitual es que no sean tan claras. Entonces pasan disfrazadas o enmascaradas y si empiezas a trabajarlas demasiado, pues al final te cargas el contenido del original. Y aquí es una voz, pero está muy enmascarada, no. Pero yo adivino, con los cascos, cuando me he puesto los cascos, que tú nos oyes. Bueno, lo dejo a vuestra interpretación. Nada más. Os invito, eso sí, bueno, pues aquí estoy. A suscribiros, por favor, y permanecer atentos al reportaje, porque creo que vais a escuchar cosas que nunca se han dicho, por lo menos en relación a la relación del sonido y de las psicofonías con el mundo del antiguo Egipto, hasta traerlos aquí a tiempo más reciente a la experiencia o experimentación moderna. Bueno, pues creo que os puede interesar descubrir cosas que bueno, solo vais a escuchar aquí, en Iñaki Carmona con Ciencia Live. Como habéis podido apreciar en el editor de audio, son voces evidentemente trabajadas porque no responden a una respuesta plana de amplitud. Es decir, el editor ha hecho su trabajo para clarificar las voces al objeto de que sean audibles. Hecha esta precisión, que ya expliqué en un anterior reportaje la manera de identificar una voz paranormal, las voces han de conservarse en un archivo original y para no estropear el mismo, trabajar sobre la copia, que es lo que hemos hecho. Dicho esto, vamos a hacer un máster sobre las interacciones sí auditivas, llamadas popularmente psicofonías, aunque no estoy de acuerdo con esa definición. Hecha esta precisión, quiero comentaros algo que ha salido en el reportaje, porque no es habitual grabar el canto de pájaros desconocidos, lo cual yo interpreto subjetivamente como un guiño al lenguaje de los pájaros, que es el lenguaje con el que se describe el lenguaje hermético, el lenguaje del oculto y el lenguaje de lo profundo. Así pues, habida cuenta, cuando hacemos y hablamos de lenguaje de los pájaros,
habría que retrotraerse a su origen, que tiene que ver con la época del Egipto faraónico. El faraón, en su rito de entronización, se le procedía a facilitar 2 pájaros mensajeros, los cuales eran mensajeros de Horus, intermediarios de Dios con el faraón, y uno era puesto en libertad para, de alguna manera, anunciar en las alturas que el rey lo era por derecho divino, y el otro quedaba junto al faraón y con su canto se adivinaban oráculos. La ceremonia final, curiosamente, concluía en la llamada Casa de la Vida, en la cual el faraón, vestido de traje de lino rojo, era puesto junto a una jaula con 9 pájaros vivos de distintas especies que se asimilaban a los 9 dioses helipolitanos, símbolos de renacimiento del panteón faraónico de deidades egipcias. La relación en la antigüedad de la palabra y el sonido con la magia es muy estrecha. La profecía no es sólo adivinación o predicción, sino desvelo. Hay que desvelar lo oculto. En Egipto, el profeta tiene un aire mágico, como Nefer Rou. La imagen de la entrada de Dios en el profeta se designa con una imagen de una mano que agarra. El oráculo de Yahvé, por ejemplo en el mundo judío, donde el Nabí es el visionario profeta, es diferente de la del mantis adivino. Curiosamente, el profeta come, entrecomillado, la palabra, logofagia. Dabar, palabra, y orden se interactúan unas con otras y tiene que, por definición, describir el lugar más sacrosanto donde sucede la presencia divina. La palabra tiene un poder creador, tiene una composición y un componente geométrico y histórico, más claramente metahistórico. En el Génesis hebreo, Bereshit bara Elohim, Bereshit es igual a hubo un principio, en el cual las cosas creadas lo son por acción del verbo crear, bara, único verbo que en la Biblia se reserva para Dios. Como vemos, la palabra es muy importante. Pero fuera de las mitologías y de las religiones, encontramos en la antigüedad una terapéutica acústica unida a las propiedades del sonido. Así, Plutarco habla de un Taletas que fue llamado a Esparta para conjurar la peste con su música. Parece ser que Creta había sido la cuna de estos cánticos catárticos y cantos curadores. La música iba ligada a la palabra, y de ambas tenían un componente mágico. Hesico habla de unos sacerdotes medicina, los llamados hijos de la noche, que usaban objetos de bronce para propiciar curaciones a través de la vibración de esos propios objetos. Se unía, en este caso, el poder de la vibración de la palabra, de una palabra concreta o una fórmula equivalente a una vibración teledirigida para la sanación. El arpa de David también tenía esta acción taumatúrgica, y eso lo encontramos en la Biblia, así como bailes como la tarantela que hacían sacar, digamos de alguna manera, los humores del veneno que se había inoculado. Así pues, la palabra tiene un efecto cinético, como cuando Orfeo, el mito de Orfeo nos lo describe, cómo con su canto movía las piedras. Existen figuras como los llamados calusaris rumanos que de alguna manera hacen frente a enfermedades de un origen incierto como la rusalía o el calus. En este caso, el enfermo es puesto al aire libre con la cabeza dirección al norte. Junto a la cabeza se planta una blandera y una vasija con agua. El calusari, sable en mano como enfrentándose a un enemigo imaginario, porque esa es la concepción en la antigüedad en la cual las enfermedades suelen ser daimones o suelen ser demonios o suelen ser seres maléficos a los cuales hay que conjurar.
El Kalusari, sable en mano, ejecuta una lanza y profiere unas palabras que sólo él conoce y que son dirigidas al enfermo, al objeto de que sane. Como vemos, la meloterapia se fundamenta en el ritmo, en el número y en la armonía. Esto tiene desde luego todo el sentido, pues meninges y arterias sostienen la cohesión del organismo, pues son membranas nerviosas que se asemejan a una tela de araña. Así pues, hay una acción directa por la vibración. Farinelli curó la hipocondria de Felipe V con música y su canto. Y curiosamente existió en Roma la capilla del Santo Espíritu, que tenía una función taumatúrgica sanadora. Esta capilla operó desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Allí se llevaban enfermos, y hoy en día existe un fresco donde de alguna manera se describe a nodrifas amamantando a niños expósitos junto a la imagen de un flautista. Cuando se ha estudiado la acción de sobre todo la flauta, que produce una licuefacción estimulando las secreciones y de alguna manera con un impacto en el sistema neuromuscular, vemos que desde luego los antiguos no iban descaminados. No es pues extraño que en textos herméticos muy antiguos, por ejemplo Cornelio Agripa describa la llamada lingua angelorum. Cornelio dice que los demonios, ángeles, almas separadas del cuerpo, hablan como se imprime la imagen en el ojo o en el espejo. Cuando se comunican entre ellos o con hombres no necesitan voces, pues se hacen entender imprimiendo los conceptos en la mente. Así pues, esta descripción es muy similar al tema de las voces desconocidas, modernamente llamadas psicofonías, pues es verdad que estos espíritus, que es una de las hipótesis trascendentes, pudieran comunicarse a través de esas impresiones que no llegamos a escuchar con el oído, pero sí impresionan nuestros soportes físicos y grabadores. Bruno no sigue a Agripa y dice, por ejemplo, Giordano Bruno, otro gran estudioso de la magia antigua, así como por ejemplo desdice a Pico de la Mirandola y a todos los cabalistas y magos de su tiempo, que creían que la lengua llamada lengua de los ángeles era el hebreo, y sin embargo para Giordano Bruno la lengua divina es la hermética lengua de los caracteres egipcios, la escritura jeroglífica. Para Bruno los hebreos no son más que una derivación de los egipcios, y toda su doctrina, sobre todo Moisés, la aprendió de los sacerdotes de Egipto. Las palabras hebreas, al igual que las otras lenguas, proceden de institución humana, según Bruno. Solo los jeroglíficos resumen con sus caracteres los efectos de la naturaleza, las figuras del cosmos, pues cifran y expresan el poder demiúrgico de la palabra. Fue en Egipto donde por primera vez probablemente en la historia se afirmó el poder demiúrgico de la palabra. Según los egipcios fue Eka, la magia verbal, lo que provocó el nacimiento del universo. Curiosamente, los sacerdotes egipcios llegaron en el Imperio Nuevo a idear una filosofía de la escritura. El hermetismo, la magia matemática y divina prosiguieron esta tarea. Se piensa que a los sacerdotes egipcios les instruían los propios dioses, es decir, estas inteligencias creativas que se comunicaban de una manera muy similar a nuestras populares psicofonías. En el antiguo Egipto se valían de unos ritos llamados teurgia o teopeya, es decir, del arte de fabricar dioses que se ponían en comunicación con los sacerdotes a través de estatuas y de artilugios por una rara analogía entre la materia y el mundo inteligible. Estos soportes, fabricados al objeto de recibir esas voces inteligentes, hacían las veces de vasos o receptáculos, en donde se depositaba el saber y el vigor celeste.
Así se describe en uno de los textos más antiguos, como es Asclepio 24. Plotino hace referencia a estas comunicaciones con estas entidades a través de la teurgia, dando seguidamente una explicación del fenómeno en otro de los grandes textos, como es la Eneada 4, 3:11. En estos textos herméticos, profundamente esotéricos, se habla de cómo la voz no está encerrada en el cuerpo, esto es, no está circunscrita por el cuerpo, sino delimitada solamente a fin de poder desplegar según el cuerpo y en el cuerpo los actos segundos. Así pues, los efectos, vestigios y sombras que de ella proceden fueron obra de una inteligencia que está por encima de la instrumentación del propio cuerpo. En el Éxodo 7 vemos cómo el faraón, cuando llama a sus sabios hechiceros, los cuales por medio de encantamiento y palabras arcanas hacen algunas semejantes cosas a los prodigios a los cuales reconocemos al mago Moisés, mozos salvados de las aguas, una definición de quienes habían recibido en Egipto el bautismo iniciático. En un texto aparecido en la localidad toledana de Ocaña, llamado Misceláneo de Ocaña, se habla de los ensalmos y del uso de las palabras con fines mágicos sanadores. Lo tenemos también en el tratado Tractatus del Fascinatone, depositado en Nuremberg de 1674, donde se citan muchos ejemplos en los que el ritmo, la literación, la repetición de palabras son la causa de su efectividad en la curación hipnótica. Respecto a las palabras sin sentido aparente que aparecen en muchos ensalmos que recoge el Misceláneo de Salomón, conviene recordar que otro gran estudioso del hermetismo y la magia, Villena, en su tratado del alojamiento, sugiere que puede tratarse de mnemotecnis o de abreviaturas de palabras de un lenguaje que se perdió en la infancia de la humanidad. Curiosamente, se emplean estas fórmulas incluso en grandes textos clásicos, como cuando Ulises corta el flujo de sangre en una mujer, y se cita la receta de Catón para curar una pierna quebrada que consistía en entablillarla mientras se cantaba. Ninguna palabra carece de sentido, aunque nosotros no podamos codificarla o identificarla con un lenguaje conocido o lengua que podamos interpretar. Cuando se han estudiado algunas de estas ensalmos de palabras aparentemente absurdas en el texto de Misceláneo de Salomón, esas palabras aparentemente ininteligibles se ha descifrado que pertenecen a los nombres de los 7 durmientes de Éfeso. Aparecen escritos en diversos amuletos junto al de los ángeles, no solamente en medio musulmanes, sino también cristianos. En otras culturas fuera de los límites de Europa occidental, también tenemos como en Abisinia, en el libro de recetas de un médico o curandero abisinio, se utiliza como remedio el cantar 323 veces determinadas palabras, Armael, Garael, Sehal. De esta manera se restaña la sangre y se le vuelve de alguna manera a un estado sanador. En textos etiópicos mágicos religiosos, existen fórmulas que utilizan letras del alfabeto griego y del hebreo. Sadai, Adunai, Svat. El objeto de dichos ensalmos, también cuando se imprimen sus palabras o sus iniciales o sus amuletos, es adormecer la inteligencia crítica consciente de tal modo que pueda obrar libremente el elemento intuitivo y el mensaje pueda ser transmitido sin intervención del pensamiento consciente. Esta técnica es semejante a la hipnosis o al mantra hindú. En el lejano oriente, en aquellas ruedas búdicas que se ponen en movimiento, en la cercanía de esas ruedas algunos monjes en estado de meditación llegan a hablar un lenguaje desconocido por ellos.
curiosa manifestación de estas inteligencias creativas que han operado a lo largo de la historia. Los antiguos metafísicos y magos enseñaron, pues, que la emisión física real del sonido, especialmente de frecuencias y modelos, música, seleccionados, eran un reflejo de una realidad espiritual interna. Esta realidad interna tiene la potencialidad de transformación. Así pues, el mago no solo utiliza la música para demostrar la existencia de estados de conciencia modificados de otras dimensiones y mundos, sino que también incorpora este conocimiento al sonido, transmitiéndolo a quien pueda oírlo. La palabra clave espíritu deriva del concepto de respiración y se sigue empleando la palabra inspiración como una referencia directa a un influjo de energía procedente de alguna misteriosa fuente desconocida. El medio de transferencia entre los polos activo y pasivo o creativo y receptivo es el elemento aire, a través del cual viajan las ondas sonoras o esquemas musicales desde la fuente hasta el oído. Metafísicamente, la cristalización corresponde al primer aliento que pronuncia palabras a partir del vacío. Estos cristalizan rápidamente como verbos o distintos órdenes de manifestación. Todo ser, toda vida, todas las expresiones desde el canto del pájaro hasta las galaxias de las estrellas en amplia explosión, todas están alentadas por una fuente desconocida. Esta relación armónica se refleja en la voz humana. Cuando examinamos los parciales o armónicos, constatamos que tienen una relación matemática y proporcional, muy similar a la indicada en los modelos mágicos o metafísicos utilizados por los antiguos. Estos modelos, como el tetrabilos o el árbol de la vida, establecían una analogía entre la conciencia humana y la estructura biológica, y la relacionaban con la conciencia divina y la estructura del universo. Esto es, eran armónicas entre sí, el macrocosmos y el microcosmos. Existe una famosa grabación de monjes tibetanos cantando en un tono sumamente bajo para la voz humana. Mientras cantan simultáneamente un esquema de notas y tonos más altos, esta grabación presenta la técnica de un modo de lo más sobrecogedor, pues con frecuencia tiene efectos físicos peculiares en el oyente. La enseñanza esotérica tradicional mantiene que todos expresamos continuamente un reflejo del gran verbo, ya que expiramos y expiramos para seguir con vida. El antiguo concepto de la palabra de poder está estrechamente relacionado con el centro de la garganta y la expresión activada de tonos. Por los primeros padres de la Iglesia sabemos que la gente corriente de su tiempo, los campesinos paganos a quienes intentaban convertir al cristianismo, pronunciaban ululaciones o cantos de júbilo que eran sonidos vocales prolongados en un esquema musical. Estos sonidos vocales, libres y expresivos y sumamente comunicativos, también eran palabras de poder. En la liturgia se desarrollaron y disciplinaron al fundirlas con textos aprobados. El resultado fue el canto llano. Sin embargo, estas prácticas no se dan en el vacío e indudablemente procedían no solo de los salmos musicales del pueblo, sino también del uso ritual ya presente en las grandes filosofías paganas. Respiración, voz, vibración, ritmo van íntimamente ligados. Por ejemplo, en el cuerpo, la mejor forma de eliminar el exceso de ácido en nuestro organismo y recuperar los elementos alcalinos es a través de una correcta respiración, que nos garantice una buena oxigenación. Gracias a ella, los leucocitos, las células encargadas de regular el sistema inmune, se mantendrán en plena forma para defendernos de agresiones e invasiones de elementos extraños. Gracias a una buena respiración, podrán utilizarse los radicales de oxígeno para romper las membranas celulares y destruir así las bacterias y las células anómalas. Una voz teledirigida de una manera directa, concreta y sabia
es capaz de reequilibrar todos estos procesos. Como vemos, la EVP o TFI, las populares psicofonías, no son sino un efecto muy tardío de unas consideraciones muy profundas del elemento sonido. La palabra velocidad normal requiere un número total de movimientos de 50 a 60 acciones por segundo para que se formen las palabras. Estas siguen el recorrido del aire desde los pulmones hasta las cuerdas vocales y las cavidades inferiores y superiores. Las posibilidades de identificar la voz de alguien se basan en la hipótesis de que cada uno, al pronunciar un fonema, adapta su cavidad vocal de una forma única. Finalmente, las voces grabadas de las mismas personas en distintos momentos por experimentadores y aparatos distintos dan espectros relativamente distintos, caracterizados por una fluctuación inhabitual en el campo de frecuencias. El neuropsiquiatra italiano Ferdinando Cafamali dedicó 30 años de su vida al estudio de las radiaciones electromagnéticas que emanan del cerebro humano durante actividades psicosensoriales intensas. Métodos, aparatos y resultados fueron publicados en 1960 en su libro Il cervello radiante. Desde 1924 a 1954 desarrolló, con la ayuda de un colega, 12 aparatos capaces de recibir frecuencias que iban desde 75 kHz a 500 MHz. La conclusión de aquellos experimentos era que los sujetos sometidos a experiencias en las cuales eran voluntarios hipnotizados, psicópatas, individuos dotados de facultades paranormales, la primera etapa de la experiencia consistía en disociarlos del estado de conciencia despierta normal y provocar en ellos una especie de trance. Los resultados demostraron que en determinadas condiciones psicodinámicas específicas, el cerebro de un hombre en intensa actividad puede emitir señales electromagnéticas. Estas señales no son constantes, sino que varían considerablemente según la intensidad del estado de conciencia. Así pues, no nos tomemos a broma algo tan serio como el sonido, que está íntimamente ligado a la respiración, a la salud, incluso a la conciencia. Psicofonías no es un juego. Mover energías no es algo recomendable para nadie que no esté íntimamente preparado y familiarizado con el esoterismo y el conocimiento de las propiedades del sonido. Decir que los especialistas de física teórica del Laboratorio de los Álamos y del National Institute of Discovery Science habían llegado por otros caminos a unas conclusiones donde decían que las energías que liberamos en formas de pensamiento y de comportamiento no desaparecen, sino que sobreviven en alguna parte de la naturaleza. Para Melvin Morse, un científico, se darían en este proceso varias etapas. En un primer momento, nuestros recuerdos serían almacenados en el cerebro dependiendo de las interacciones electroquímicas neuronales y clasificadas permanentemente por el hipocampo como nuestras sensaciones y pensamientos, pero luego serían mezclados por el sistema límbico con recuerdos y emociones más antiguas. Finalmente serían transferidas al lóbulo temporal derecho, que los conectaría con una especie de banco de datos universal. Así pues, ahí dejo la pregunta, la gran pregunta del gran enigma de la dinámica de la conciencia: ¿somos todos una conciencia uno en un mar denso de energía informativa?